Ese reloj es idéntico al de mi padre. La frase, pronunciada con la inocencia de un joven desconocido, fue como un golpe helado en el corazón de Sofía Serrano. Eran palabras que jamás habría esperado escuchar, y mucho menos en la humilde casa de comidas en la que acababa de entrar por un impulso. El reloj de Sofía era una pieza única, un encargo especial a un artesano suizo. No había otro igual en el mundo. ¿Cómo era posible que aquel joven supiera de su existencia? La lluvia había comenzado a caer sobre Madrid, un telón de acero líquido que desdibujaba los contornos de los rascacielos de la Castellana. En el asiento trasero de un Mercedes negro y silencioso, Sofía Serrano, presidenta del Imperio de la Moda Serrano, observaba las gotas de lluvia trazar caminos efímeros en el cristal blindado. A sus 50 y tantos años, su belleza conservaba una elegancia cincelada y fría, pero en el fondo de sus ojos grises habitaba un vacío que ninguna junta de accionistas ni ningún informe de beneficios podía llenar. Señora presidenta, su próxima reunión es a las 4 en la sede, informó su asistente desde el asiento del copiloto. Sofía no respondió. Sus dedos, largos y cuidados, se deslizaron sobre la correa de cuero de su reloj. Era una pieza antigua, pero su mecanismo suizo seguía marcando el tiempo con una precisión implacable. «Pare el coche aquí», ordenó de repente. El chofer, desconcertado, miró por el retrovisor. «Pero, señora, estamos en plena Gran Vía». «He dicho que pare». «Solo un momento». El coche se detuvo junto a la acera. Sin esperar el paraguas que su asistente ya se apresuraba a abrir, Sofía salió al exterior. El aire frío y húmedo de noviembre la golpeó en el rostro. La lluvia fina comenzó a empapar la solapa de su abrigo de cachemir, una prenda de miles de euros, pero a ella no pareció importarle. Su asistente la siguió a una distancia prudente, sosteniendo el paraguas sobre un espacio vacío, como un satélite que ha perdido su planeta. Regresaba de un viaje de negocios en Milán y debería haber ido directamente a la torre de cristal que albergaba sus oficinas centrales. Pero aquel día una extraña desazón se había apoderado de ella. Salas de reuniones, montañas de documentos, firmas interminables, esa era su vida, pero a veces sentía que las paredes de su éxito se estrechaban a su alrededor hasta dejarla sin aire. Mientras caminaba sin rumbo, un modesto letrero capturó su atención: Casa de comidas, El Puchero de la Abuela. En el corazón financiero de Madrid, un lugar así era una anomalía, un vestigio de otro tiempo. Los pasos de Sofía se detuvieron por sí solos. Su mirada, normalmente analítica y distante, vaciló por un instante. ¿Por qué? Era solo el letrero de un restaurante cualquiera, pero algo en su interior, en un rincón olvidado de su memoria, se removió con un dolor sordo y familiar. Sacudió la cabeza. Debía de ser el cansancio. Los últimos viajes internacionales, el jet lag acumulado, no había descansado en semanas. Sin embargo, sus pies parecían tener voluntad propia, anclados frente a la puerta del local. A través del cristal empañado, vio el resplandor cálido de las luces interiores y el vapor que se elevaba de los platos humeantes. Aquella escena, tan ordinaria y sencilla, le resultó extrañamente anhelante. Finalmente empujó la puerta y entró. Era la hora del almuerzo y el local bullía de actividad. Oficinistas con traje, obreros con ropa de trabajo, ancianos del barrio en medio de aquella clientela variopinta, la figura de Sofía, enfundada en su elegante abrigo y con su aura de poder, era una disonancia evidente. Varias miradas curiosas se posaron en ella. «Bienvenida», dijo una voz joven y alegre. Un muchacho de ojos claros y sonrisa fácil se acercó a ella. Llevaba el uniforme del restaurante, pero su rostro tenía un aire pulcro e inteligente. En la placa de su camisa ponía «Rafa». «Una persona sola». «Por aquí, por favor». Rafa la condujo a una pequeña mesa junto a la ventana. Sofía se sentó en silencio. Su asistente entró tras ella, pero Sofía le hizo un gesto con la mano para que esperara fuera. Aquel día, más que nunca, necesitaba estar sola. «¿Qué le apetece tomar?» «Nuestro plato estrella es el cocido madrileño. Si es la primera vez que viene, se lo recomiendo». Rafa sacó un pequeño bloc de notas, listo para tomar el pedido. Sofía echó un vistazo rápido a la carta y levantó la vista. «Un cocido, entonces».
Perfecto. ¿Quiere que le ponga los garbanzos aparte? El chorizo y la morcilla están en su punto. Rafa se disponía a anotar el pedido cuando su mirada se detuvo de repente. El reloj que brillaba en la muñeca de Sofía había capturado toda su atención. Sus ojos se abrieron de par en par. La mano que sostenía el bolígrafo se quedó suspendida en el aire. Perdone, señora, la voz de Rafa temblaba ligeramente, como la de alguien que acaba de presenciar un milagro. ¿Es que? Sofía lo miró con una expresión interrogante. ¿Ocurre algo? Su reloj, Rafa seguía clavando la vista en la muñeca de Sofía. Su mirada era tan intensa que ella, instintivamente, deslizó el puño de su camisa para cubrirlo. ¿Qué pasa con mi reloj? Es que es increíble, es idéntico al que tiene mi padre. Por un instante el rostro de Sofía se contrajo en una máscara de hielo. Pero se recompuso de inmediato, forzando una sonrisa distante. Ah, sí. Bueno, supongo que hay muchos relojes parecidos. No, no es parecido. Es exactamente igual, insistió Rafa, la emoción tiñendo su voz. Sobre todo el color de la esfera, ese tono tan peculiar. Señaló el reloj. Ese color es único, ¿verdad? Es un verde azulado, pero según le da la luz, parece violeta. La primera vez que lo vi, me pareció mágico. Es un color que una vez que lo ves, no lo olvidas jamás. El corazón de Sofía comenzó a latir con una fuerza descontrolada. El joven tenía razón. La esfera de aquel reloj había sido un encargo especial, una mezcla de pigmentos creada exclusivamente para ella. Un color que no existía en ningún otro reloj del mundo. Mi padre lo guarda como un tesoro, continuó Rafa, con la fascinación de un niño. Nunca se lo pone, pero a veces lo saca de su caja para mirarlo. Lo limpia y lo vuelve a limpiar. Recuerdo que de pequeño intenté cogerlo una vez y me echó la bronca de mi vida. Me dijo que ese reloj era lo más importante que tenía. Por eso me sorprende tanto ver a alguien con uno igual. Ese es imposible. Sofía sintió la garganta seca. Con mano temblorosa, cogió el vaso de agua. ¿El nombre de su padre es? Pero antes de que pudiera terminar la pregunta, una voz gritó desde la cocina. Rafa, los pedidos se acumulan. Venga. Ah, sí, ya voy. Rafa se giró hacia Sofía, con una expresión de disculpa. Lo siento, señora. Le traigo el cocido enseguida. Espere un momento, por favor. Y con eso se apresuró hacia la cocina. Sofía se quedó mirando su espalda, inmóvil. El pecho le oprimía. Era una coincidencia extraña. No era demasiado precisa para ser una simple coincidencia. Bajó la vista hacia su reloj. La esfera, que había presenciado décadas de su vida solitaria, brillaba con una belleza melancólica. Poco después, Rafa regresó con una humeante cazuela de barro. La depositó con cuidado sobre la mesa. Que aproveche. Y se fue a atender otras mesas. Sofía miró el cocido caliente, pero no sentía el más mínimo apetito. Su mente era un torbellino de preguntas y recuerdos dolorosos. La correa de cuero del reloj parecía pesarle en la muñeca como un grillete. Lo agarró con fuerza, como si temiera que se desvaneciera. Finalmente cogió la cuchara. El caldo caliente le recorrió la garganta, pero no le supo a nada. Fuera, la lluvia seguía cayendo. Las gotas que resbalaban por el cristal parecían lágrimas. El restaurante seguía siendo un caos ruidoso y alegre. Rafa se movía con agilidad entre las mesas y de vez en cuando le lanzaba una mirada furtiva, pero no volvió a acercarse. Sofía no pudo terminar ni la mitad del plato. Se levantó y se dirigió a la caja. Al entregar su tarjeta de crédito, Rafa la miró sorprendido. ¿Ya se va? ¿No le ha gustado el cocido? No, no es eso. Es que me ha surgido algo urgente, respondió ella, esforzándose por sonreír. Bueno, pues vuelva otro día. Le prometo que estará aún más rico, dijo Rafa con una pizca de decepción. Sofía asintió y salió apresuradamente del local. La lluvia había cesado,
pero las calles seguían mojadas y brillantes bajo las luces de la ciudad. Su asistente se acercó con el paraguas. ¿Se encuentra bien, señora presidenta? Sin responder, Sofía subió al coche. Se giró para mirar por la ventanilla trasera. El letrero del restaurante El Puchero de la abuela se iba haciendo pequeño. ¿Qué secreto se escondía detrás de aquella fachada tan corriente? El coche arrancó. Sofía no dejaba de acariciar su reloj. Las palabras del joven resonaban en su cabeza sin cesar. Lo guarda como un tesoro. Aquellas palabras le causaban un dolor agudo y profundo en el pecho. Cerró los ojos, pero la imagen del rostro inocente y curioso de aquel joven se negaba a desaparecer. De vuelta en la sede central, en la sala de juntas del piso 27, Sofía no era la misma. A través de los inmensos ventanales, Madrid se extendía a sus pies, una maqueta de poder y ambición. Se estaba discutiendo una adquisición crucial, una operación de cientos de millones de euros. Señora presidenta, la rentabilidad prevista para el próximo trimestre es. Un directivo exponía los datos, pero la mirada de Sofía volvía una y otra vez a su muñeca. A la esfera que cambiaba del verde azulado al violeta. Aquel día sus colores parecían más vivos que nunca, como si intentaran contarle una historia que había olvidado. ¿Señora presidenta? La voz del directivo la sacó de su ensimismamiento. Todas las miradas de la sala estaban fijas en ella. Disculpen. ¿Puede repetir la última parte, por favor? Los ejecutivos intercambiaron miradas de soslayo. Era la primera vez que veían a Sofía Serrano, la perfeccionista implacable, la reina de hielo del mundo empresarial español, perder la concentración en una reunión. Su director de gabinete la observaba con evidente preocupación. La presentación se reanudó, pero en la mente de Sofía seguía resonando la voz de Rafa. A veces lo saca para mirarlo. Lo limpia y lo vuelve a limpiar. Instintivamente tocó el frío metal del reloj. Hacía años, décadas, que no se lo quitaba. Era como una parte de su propio cuerpo. Señora, necesitamos su firma en el contrato preliminar. Su asistente le acercó los documentos. Sofía cogió la pluma estilográfica, pero su mano temblaba ligeramente. Al intentar firmar, un borrón de tinta estropeó la pulcra página. A un gesto de frustración se dibujó en su rostro. Los directivos la miraron atónitos. Rápidamente ordenó que le trajeran una nueva copia. La reunión ha terminado por hoy. Continuaremos mañana. Su repentina decisión dejó a todos desconcertados, pero nadie se atrevió a cuestionarla. Mientras salía de la sala, su figura parecía, por primera vez, vulnerable y cansada. De regreso en su despacho, se dejó caer en el sillón de cuero. La noche empezaba a caer sobre la ciudad, y las luces de Madrid se encendían una a una, como un collar de diamantes esparcido sobre un terciopelo oscuro. Se quitó el reloj y lo depositó sobre la mesa de caoba. Bajo la luz de la lámpara, la pieza brillaba con una belleza sobrecogedora. La esfera cambiaba de color con cada mínimo movimiento, un espectáculo hipnótico y secreto. Le dio la vuelta y observó la parte trasera. Había algo grabado, unas iniciales casi borradas por el paso del tiempo, pero sin duda estaban ahí. Toc, toc. El sonido de unos nudillos en la puerta la sobresaltó. Rápidamente se abrochó de nuevo el reloj y se recompuso. Adelante. Era su director de gabinete con una carpeta bajo el brazo. Señora presidenta, la agenda de mañana para su revisión. ¿Y se encuentra bien? Hoy no parecía usted misma. Estoy bien. Solo es cansancio, mintió Sofía con una sonrisa forzada. Si me permite el atrevimiento, quizás debería irse a casa a descansar. ¿Tú crees? Sí, quizás sea lo mejor por hoy. El hombre se quedó sorprendido. Que Sofía Serrano, cuyo día laboral rara vez terminaba antes de la medianoche, se fuera a casa temprano, era algo tan inaudito como una nevada en agosto. A las 9 de la noche Sofía llegó a su ático en el barrio de Salamanca. Un espacio inmenso, minimalista y silencioso. Se sirvió un brandy de Jerez en una copa de balón y observó el líquido ambarino mientras lo hacía girar.
De nuevo se quitó el reloj y lo dejó sobre la mesa de cristal. El segundero avanzaba con un tic-tac casi inaudible, el único sonido que rompía el silencio sepulcral de la casa. Acercó el reloj a su oído. El latido mecánico irregular sonaba como un corazón artificial. Deslizó el dedo por la parte trasera, por la inscripción casi invisible. Fue a su escritorio y sacó una lupa de cajón. Bajo el aumento, las letras se hicieron un poco más nítidas, pero aún eran ilegibles. Su teléfono móvil vibró. Era su director de gabinete. ¿Señora? Solo para recordarle que mañana a primera hora tenemos el Consejo de Administración. Lo sé, Carlos. Gracias. Y perdone mi insistencia, pero ¿ha ido a algún sitio especial a mediodía? El chofer me ha comentado que ha estado sola en un lugar. Sofía guardó silencio por un momento. La casa de comidas. El joven. El reloj. Solo he dado un paseo. No te preocupes. Colgó y se abrochó el reloj una vez más. El contacto del frío metal contra su piel le produjo un escalofrío. Miró por el ventanal. La noche de Madrid era un espectáculo de luces parpadeantes. En algún lugar, entre todos aquellos puntos de luz, estaba aquel joven. ¿Y su padre? El hombre que poseía un reloj idéntico al suyo. Las manos le sudaban. El corazón le latía con fuerza. Tenía el presentimiento de que algo muy grande estaba a punto de suceder. Y su instinto, el mismo que la había llevado a la cima del mundo de los negocios, le decía que no se equivocaba. Mientras tanto, Rafa terminaba su turno en el restaurante y se dirigía a casa. Tomó un autobús que, tras media hora de trayecto, lo dejó en un barrio obrero de las afueras de Madrid. Subió los 4 pisos de un antiguo edificio sin ascensor, pensando en la extraña mujer del reloj. Al abrir la puerta, le llegó el aroma de un guiso casero. En la cocina, su padre, Mateo, preparaba la cena. Había terminado pronto su turno con el taxi. Ya estoy en casa, papá. Hola, hijo. Lávate las manos, que la cena está lista. Mateo, con un delantal puesto, terminaba de poner la mesa. A sus 50 y tantos años, mantenía un aspecto aseado, pero su rostro estaba surcado por las huellas del tiempo y el trabajo duro. Unas profundas arrugas rodeaban sus ojos, testimonio de una vida entera criando a su hijo en solitario. En una pared del pequeño salón, las fotos de Rafa, desde el parvulario hasta la universidad, contaban la historia de esa vida. «Hoy has vuelto pronto», comentó Rafa mientras se secaba las manos. Sí, no había mucho movimiento. «Será por la lluvia», respondió Mateo, sirviendo el estofado. Se sentaron a cenar en silencio, un ritual tranquilo y cotidiano. Solo se oía el tintineo de los cubiertos. «Papá, hoy ha venido una clienta muy rara al restaurante», dijo Rafa de repente. «Ah, sí. ¿Qué tenía de raro?», preguntó Mateo sin mucho interés. Llevaba un reloj igualito que el tuyo. En serio, era idéntico. La mano de Mateo se detuvo a medio camino de la boca. Se quedó paralizado por un segundo con la cuchara en el aire. Pero reaccionó rápido, fingiendo indiferencia. Habrá muchos parecidos. Que no, papá. No era parecido, era exactamente igual. Hasta el color de la esfera, ese tan raro que cambia de verde a violeta. El rostro de Mateo comenzó a tensarse. Pero Rafa, sin darse cuenta, continuó con su relato. La señora se quedó de piedra cuando se lo dije. Le cambió la cara por completo. Parecía que el reloj tenía una historia muy importante para ella. Mateo dejó la cuchara lentamente sobre el plato. ¿Y cómo era esa señora?, preguntó en voz baja. Pues de tu edad, unos 50 y tantos. Muy elegante. Llevaba un traje carísimo, parecía una directiva importante o algo así. Las manos de Mateo empezaron a temblar. Cogió el vaso de agua, pero volvió a dejarlo. Tenía la garganta tan cerrada que ni siquiera el agua podría pasar. Papá, Rafa lo miró, preocupado por primera vez. Mateo forzó una sonrisa. No es nada.
Estoy un poco cansado, eso es todo. Tras la cena, Mateo se encerró en su habitación. Rafa, mientras fregaba los platos, no dejaba de darle vueltas a la extraña reacción de su padre. Mateo se plantó frente al viejo armario ropero. Abrió el estante superior y del fondo sacó una pequeña caja de madera cubierta de polvo. Dentro, envuelto en un paño de terciopelo desgastado, estaba el reloj. Con manos temblorosas, lo sostuvo en alto. La esfera de tonos tornasolados brillaba débilmente bajo la luz de la bombilla. Le dio la vuelta. La inscripción estaba casi borrada, pero al pasar el dedo, aún podía sentir el relieve de las letras. Abrazó el reloj contra su pecho. Cerró los ojos y un torrente de recuerdos lejanos, recuerdos dolorosos que había mantenido bajo llave durante 30 años, amenazó con desbordarse. Toc, toc. Papá. ¿Puedo pasar? La voz de Rafa lo devolvió al presente. Guardó el reloj a toda prisa en la caja y la escondió de nuevo en el fondo del armario. Pasa. Rafa entró y vio que los ojos de su padre estaban enrojecidos. Papá, ¿has estado llorando? No, es que se me ha metido algo en el ojo. Mateo se frotó los párpados. Rafa se sentó a su lado con el ceño fruncido por la preocupación. Estás trabajando demasiado, ¿verdad? Conducir el taxi tantas horas. Tengo que hacerlo, hijo. Para que tú puedas estudiar en la universidad, dijo Mateo, acariciándole el pelo. Ya falta poco para que me gradúe. En cuanto encuentre trabajo podrás descansar. Gracias, hijo. Mateo le sonrió, pero era una sonrisa triste, cargada de secretos. Oye, papá, ese reloj es muy importante para ti, ¿verdad? Siempre lo estás sacando para limpiarlo. La expresión de Mateo se ensombreció de nuevo. Recuerdo que de pequeño intenté tocarlo y me gritaste como nunca. Me dijiste que era lo más valioso del mundo. Mateo miró hacia la ventana, hacia la oscuridad de la noche. Sí. Es muy valioso. ¿Te lo regaló alguien? ¿Mamá? Ante la pregunta, Mateo se quedó en silencio. Un silencio largo y pesado. Rafa lo observó y luego, con mucho cuidado, volvió a preguntar. Papá, mamá murió cuando yo nací, ¿verdad? Eso es lo que siempre me has contado. Mateo asintió lentamente, pero su mirada era esquiva, como si ocultara algo. Sí. Te dio la vida a ti y se fue. Rafa no insistió. Sabía que a su padre le dolía hablar de su madre. Un hombre que en 30 años no había rehecho su vida, que no había vuelto a estar con nadie. Debía de haberla querido con locura. La noche avanzó. Rafa se fue a su cuarto, pero Mateo se quedó solo en el salón. Sobre una mesita, un viejo portarretratos mostraba una foto de Rafa de bebé. A su lado, un espacio vacío. Un espacio que parecía destinado a otra fotografía que nunca estuvo allí. Aquella noche Mateo no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, hasta que finalmente se levantó. El reloj seguía en el armario, pero su presencia parecía llenar toda la habitación. Volvió a abrir la puerta, a sacar la caja. Sostuvo el reloj en su mano, la esfera brillando bajo la luz de la luna que se filtraba por la persiana. Se lo llevó al oído. Después de 30 años, el tic-tac seguía siendo regular, preciso. Al escuchar aquel sonido, cerró los ojos. Y las compuertas de la memoria, selladas durante tanto tiempo, comenzaron a abrirse. Fue hace 30 años, en la primavera de 1993. Mateo, con 26 años, acababa de licenciarse en filología y trabajaba en una pequeña editorial independiente. El sueldo era modesto, pero para un amante de los libros como él, era el trabajo soñado. Un día, en una librería cerca de su oficina, conoció a una mujer. Era Sofía. Tenía 23 años y estudiaba empresariales, pero la encontró en la sección de poesía, leyendo a Cernuda. Mateo se acercó atraído por el título del libro. ¿También le gusta a la realidad y el deseo? Sofía levantó la vista. Tenía unos ojos grises, profundos y claros. Mateo sintió que se quedaba sin aliento. Sí. Especialmente el poema, si el hombre pudiera decir lo que ama.
Así empezó todo. De la librería pasaron a un café. Y después de ese día, vinieron muchos más. Sofía era hija de una familia adinerada. Su padre, Javier Serrano, era uno de los empresarios más poderosos de España. Pero al principio ella ocultó sus orígenes, presentándose como una simple estudiante. Mateo era humilde pero serio, trabajador y con un corazón noble. Y Sofía se sintió irremediablemente atraída por él. ¿Cuál es tu sueño, Mateo?, le preguntó un día paseando por el Retiro. Me gustaría fundar mi propia editorial. Publicar buenos libros, de los que perduran. Qué bonito, yo solo quiero una vida normal. Sencilla. Con la persona a la que amo. Mateo se sorprendió. Aún no sabía quién era ella en realidad, pero la sinceridad en sus ojos era absoluta. Meses después, Sofía se lo confesó todo. Mateo, mi padre es Javier Serrano. El mundo de Mateo se tambaleó. ¿La hija del magnate? Pero ya era demasiado tarde. Estaba completamente enamorado. Tú eres tú. Y yo te quiero a ti, Sofía, no a la hija de ningún presidente. Sofía le apretó la mano con los ojos llenos de lágrimas. Pero Javier Serrano se enteró. Llamó a su hija a su despacho y le habló con una frialdad cortante. Vas a dejar a ese muerto de hambre inmediatamente. Padre, yo le quiero. El amor. Eres mi heredera. No vas a arruinar tu vida ni el nombre de esta familia por un empleado de 3 al cuarto. Mi vida es mía, padre. Y yo elijo con quién la comparto. Fue la primera vez que se atrevió a desafiarle. El rostro de Javier Serrano enrojeció de ira. Si eliges a ese hombre, te vas de esta casa y no vuelves nunca más. Pues me voy. Y Sofía se fue casi con lo puesto. Mateo, aunque asustado, la acogió en su pequeño apartamento de alquiler en Malasaña. Lo siento, Sofía, por tener que vivir en un sitio así. ¿Sentirlo? Mateo, soy feliz. Por primera vez en mi vida, soy realmente feliz. Y era verdad. El lujoso chalet de sus padres le resultaba una jaula dorada comparado con el calor de aquel minúsculo estudio. Cocinaban juntos en la pequeña cocina y comían en una mesa plegable. A Mateo le encantaba el cocido madrileño, y a menudo compraba una ración para llevar de una casa de comidas cercana. ¿Otra vez cocido?, bromeaba Sofía. Es lo único que me puedo permitir para invitarte, decía él avergonzado. Me encanta. Todo lo que te gusta a ti, me encanta a mí. Eran pobres pero felices. Un día Sofía le entregó un regalo. Una caja elegantemente envuelta. Dentro había un reloj precioso con una esfera única que cambiaba del verde azulado al violeta. Sofía, esto debe de ser carísimo. Es un encargo especial que hice a un relojero en Suiza. El color de la esfera lo diseñé yo. Solo existen 2 en todo el mundo. Sofía le mostró su muñeca. Llevaba uno idéntico. Uno para ti y otro para mí. Para que guarden el tiempo que vamos a pasar juntos. En la parte trasera, había una pequeña inscripción, juntos para siempre. Te lo prometo, dijo Mateo abrazándola. Entonces creían que su felicidad sería eterna. 2 años después, Sofía se quedó embarazada. Lloraron de alegría. Aún no se habían casado, pero para ellos ya eran marido y mujer. ¿Cómo le llamaremos? ¿Qué te parece, Rafael? Por el arcángel. Será nuestro pequeño guardián. Mateo acariciaba el vientre de Sofía. Pero no sabían que Javier Serrano lo observaba todo desde la distancia. Había contratado a alguien para que los vigilara. Sabía del embarazo. Y tenía un plan. Un día de diciembre, con Sofía embarazada de 9 meses, cayó la primera nevada sobre Madrid. Mateo estaba haciendo horas extra en la editorial. De repente Sofía sintió un dolor agudo en el vientre. Cada vez más fuerte. Se tumbó en la cama, pero el dolor era insoportable. Entonces sintió un líquido caliente entre las piernas. Era sangre.
No, todavía no, gimió. Temblando, llamó a Mateo. Mateo, estoy sangrando el bebé. Mateo lo dejó todo y salió corriendo. Tomó un taxi y voló hacia casa. Encontró a Sofía desplomada en la cama, pálida como la cera. La cogió en brazos y bajó a la calle. A un hospital, rápido, por favor. Sofía apenas respiraba en sus brazos. Su conciencia se desvanecía. Aguanta, mi amor, aguanta. Ya casi llegamos. En el hospital, los médicos se la llevaron a urgencias. Un doctor se dirigió a Mateo con el rostro muy serio. La situación de la madre es crítica. Es un desprendimiento de placenta. Tenemos que hacer una cesárea de emergencia ahora mismo. Mateo sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Sálvelos, por favor, sálvelos a los dos. La luz del quirófano se encendió. Mateo esperaba en el pasillo, rezando. El tiempo se había detenido. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre de traje oscuro al final del pasillo. Era Carlos Montoya, el jefe de gabinete de Javier Serrano. Se acercó y se quedó de pie junto a Mateo sin decir nada. Una hora después, la puerta del quirófano se abrió. Un médico salió, pero en lugar de dirigirse a Mateo, se acercó a Montoya. Le susurró algo al oído. La madre está en coma, pero vivirá. El niño ha nacido y está sano. Montoya se llevó al médico a un rincón. Mateo, con un mal presentimiento, los siguió. Escuchó a Montoya decir: «Conoce las órdenes del señor Serrano, ¿verdad?» «Sí, señor». «Entonces proceda». Mateo se quedó helado. Entendió lo que estaba pasando. «¿Qué significa eso?», gritó. Montoya se giró. Su mirada era de hielo. «Ese niño no puede llevar la sangre de los Serrano. El señor presidente no desea que exista». El rostro de Mateo se tornó blanco. «No pueden hacer eso. Es un asesinato». «Silencio. La decisión está tomada». Cuando Montoya intentó marcharse, Mateo se aferró a su brazo y cayó de rodillas. En mitad del pasillo del hospital, se agarró a los pantalones del hombre. «Por favor, se lo suplico», sollozó Mateo. «La culpa es mía. Castíguenme a mí, pero dejen vivir a mi hijo. El niño no tiene la culpa de nada». Montoya lo miraba desde arriba, impasible. «Por favor, sálvenle la vida. Haré lo que sea. Desapareceré. Me alejaré de Sofía para siempre». Mateo apoyó la frente en el suelo, llorando desconsoladamente. Había perdido toda su dignidad. Solo quería salvar a su hijo. «Quítenme la vida a mí, pero a mi hijo no, por favor». La expresión de Montoya cambió sutilmente. La imagen de aquel joven padre, dispuesto a todo por su hijo, conmovió algo en su interior. Tras un largo silencio, habló. «¿De verdad está dispuesto a renunciar a todo?». «Sí», dijo Mateo, levantando la vista con el rostro bañado en lágrimas pero con una determinación feroz. «No volveré a ver a Sofía. Me llevaré al niño. Lo criaré yo solo. Y nunca, nunca más, volverán a saber de nosotros. Si rompe su promesa, si aparece una sola vez, ni usted ni el niño estarán a salvo. Lo juro. Jamás volveré». Montoya tomó una decisión. «Vaya a la sala de neonatos. Coja al niño y desaparezca de aquí. Ahora mismo. Y para siempre. A la señorita Serrano le diremos que el niño nació muerto. Y que usted, cobardemente, la abandonó y huyó». El corazón de Mateo se partió en 1000 pedazos. Causarle ese dolor a Sofía, pero era el único modo de salvar a su hijo. «De acuerdo». Fue a la sala de neonatos. A través del cristal, vio a su hijo recién nacido. Una enfermera se lo entregó. «Enhorabuena. Es un niño precioso y sano». Mateo lo acunó en sus brazos. Una vida pequeña y cálida. Las lágrimas no dejaban de brotar. «Rafa, papá te va a proteger.
Te lo prometo. Salió del hospital sin mirar atrás. En el quirófano Sofía seguía en coma, pero no pudo despedirse. Fuera, la nieve caía. Con su bebé en brazos, comenzó a caminar sin rumbo. Días después, Sofía despertó. Lo primero que hizo fue preguntar por su hijo. ¿Mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? Montoya le respondió con frialdad. Murió. Murió durante el parto. Un grito desgarrador llenó la habitación. ¿Y Mateo? ¿Dónde está Mateo? Se ha ido. La ha abandonado. Huyó. Sofía volvió a perder el conocimiento. El golpe de perderlo todo en un instante fue demasiado para ella. Con el tiempo Sofía se recuperó físicamente. Pero ya no era la misma. Se convirtió en una mujer fría, dura, con el corazón blindado. Su padre la empujó al mundo de los negocios. Ahora eres mi heredera. Olvida los sentimientos. Solo existe la razón. Y ella obedeció. Se volcó en el trabajo como una forma de olvidar el dolor. La gente la llamaba la reina de hielo. Mientras tanto, Mateo se había mudado a una pequeña ciudad de provincias. Empezó a trabajar como taxista. Se levantaba de madrugada para cuidar de su bebé. Dejaba a Rafa con una vecina anciana mientras trabajaba, y por la noche volvía a casa para seguir cuidándolo. A menudo sacaba el reloj de su caja. Este reloj te lo regaló mamá, Rafa. El tiempo pasó. Rafa creció. Un día, con 5 años, preguntó: «Papá, ¿dónde está mi mamá?». El corazón de Mateo se encogió. «Mamá está en el cielo, hijo. Se puso muy malita después de que tú nacieras». Cuando Rafa fue mayor, su inteligencia le consiguió una beca para ir a la universidad en Madrid. Y así, padre e hijo regresaron a la ciudad. Para pagar los gastos, Rafa empezó a trabajar en la casa de comidas. Javier Serrano murió. Sofía heredó el imperio. En el funeral, no derramó ni una lágrima. Y así durante 30 años, Sofía y Mateo vivieron en la misma ciudad, pero en universos paralelos. Ambos conservaron el reloj. Ella, como recuerdo de una traición. Él, como recuerdo de un amor perdido. Y ahora, el encuentro en aquella casa de comidas había puesto en marcha de nuevo los engranajes del destino. Una semana después de su visita al restaurante, Sofía era incapaz de concentrarse. En mitad de una reunión del consejo, mientras revisaba un informe, los números empezaron a bailar ante sus ojos. En su mente solo había una cosa: el reloj. «Señora presidenta, ¿se encuentra bien?», le preguntó el director financiero. «Haremos una pausa», anunció ella, para asombro de todos. Los días siguientes fueron peores. Una tarde derramó una taza de café sobre un contrato millonario y se quedó mirando la mancha ausente. Las noches eran una tortura. No podía dormir. Se levantaba y contemplaba el reloj sobre su mesilla, la esfera cambiando de color en la penumbra. Finalmente tomó una decisión. No podía seguir así. Canceló toda su agenda de la tarde. «Lléveme a la casa de comidas de la otra vez», le dijo a su chofer. Eran las 2 de la tarde y el local estaba casi vacío. Rafa limpiaba una mesa cuando la vio entrar. «Hola. ¿Ha vuelto?». La saludó con una sonrisa. Sofía se sentó en la misma mesa junto a la ventana. «Sí. ¿Y podríamos hablar un momento?». «Sobre el reloj». Rafa, curioso, pidió permiso a su jefe y se sentó frente a ella. Sofía se quitó el reloj y lo puso sobre la mesa. «¿Sabe desde cuándo lo tiene su padre?», preguntó ella. «Pues desde que yo recuerdo. Desde que era un niño. Más de 20 años, seguro». El corazón de Sofía se aceleró. «¿Y su nombre?». «¿El nombre de su padre?». «Mateo. Se llama Mateo Vargas». Al oír el nombre, a Sofía le faltó el aire. Sus manos temblaron tanto que al intentar coger el vaso de agua, lo tiró. «Señora. ¿Está bien?».
Rafa se levantó asustado. Sí, sí, dígame, ¿su madre? La expresión de Rafa se ensombreció. Murió cuando yo nací. Mi padre me crió solo. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Tuvo que parpadear rápidamente para contenerlas. Su padre no volvió a casarse. No, nunca. Una vez le pregunté por qué y solo sonrió. Sofía no pudo más. Se levantó bruscamente. Lo siento, me tengo que ir. Pero, ¿y el cocido? Otro día. Pagó con la tarjeta y salió corriendo, dejando a un Rafa completamente desconcertado. En el coche Sofía se cubrió el rostro con las manos. Demasiadas coincidencias. Tenía que saber la verdad, fuera cual fuera. Aquella noche, cuando Rafa llegó a casa, le contó a su padre la segunda visita de la extraña mujer. Hoy ha vuelto papá. Y me ha hecho un montón de preguntas. Tu nombre si te habías vuelto a casar. El tenedor se le cayó de la mano a Mateo. Su rostro se volvió pálido como el papel. ¿Y qué le has dicho? Preguntó con un hilo de voz. Pues la verdad. Y cuando le he dicho tu nombre, Mateo Vargas, se ha puesto a temblar y casi se echa a llorar. Mateo se levantó de la silla, apoyándose en la pared para no caerse. ¿Cómo era, Rafa? Descríbemela. Pues de tu edad, elegante con el pelo oscuro y los ojos grises. A Mateo se le escapó un sollozo. Por fin, después de 30 años, el secreto que lo consumía por dentro iba a salir a la luz. Rafa, su voz se quebró. Se dirigió a su habitación, seguido por su hijo. Abrió el armario, sacó la caja, y le entregó el reloj. Luego se derrumbó en el suelo, llorando. Perdóname, hijo. Te he mentido toda tu vida. Papá, ¿qué dices? ¿Qué pasa? Mateo levantó la vista con el rostro descompuesto por el dolor. Esa mujer, la mujer que has conocido, es tu madre. Rafa se quedó sin palabras. ¿Qué? Pero dijiste que había muerto. No. Está viva. Tuve que mentirte para protegerte. Tu abuelo, su padre, quería deshacerse de ti. Y yo huí contigo para salvarte. A ella le dijeron que tú habías muerto. Y que yo la había abandonado. El mundo de Rafa se vino abajo. Su madre, a la que creía muerta, estaba viva. Y él, para ella, era un hijo muerto. Esa mujer, tu madre, me regaló este reloj, continuó Mateo, señalando la pieza en la mano de su hijo. Dijo que solo había dos en el mundo. Uno para cada uno. Rafa abrazó a su padre, y ambos lloraron juntos. 30 años de silencio, de dolor y de sacrificio, rotos en una noche. Ahora entiendo por qué nunca te volviste a casar, susurró Rafa. Nadie podía ocupar su lugar. Y siempre supe que algún día tendría que contarte la verdad. Papá, dijo Rafa con los ojos llenos de una nueva determinación. Tenemos que encontrarla. Tiene que saber que estoy vivo. Sofía, por su parte, había puesto en marcha a su equipo. Quiero que investiguen a un hombre llamado Mateo Vargas y a su hijo, Rafael Vargas. Quiero saberlo todo sobre ellos. 2 días después, el informe estaba sobre su mesa. Lo abrió con manos temblorosas. La foto de Rafa. Y su fecha de nacimiento coincidía exactamente con el día que ella dio a luz. Luego, los datos de Mateo. Licenciado en Filología por la Complutense, antiguo empleado de una editorial, ahora taxista. Soltero. Un hijo. Todo encajaba. Era él. Era su Mateo. Y su hijo estaba vivo. Sofía localizó a una de las enfermeras que la atendió en el parto, ya jubilada. La anciana recordaba el caso. Fue muy extraño. El bebé nació vivo, yo lo oí llorar. Pero luego en los registros constaba como fallecido. Y apareció un hombre de traje muy serio que habló con los médicos. Carlos Montoya. Tenía que ser él.
Descubrió que vivía en una residencia de ancianos a las afueras de Madrid. Fue a verle. El anciano, al reconocerla, bajó la cabeza. Sabía que este día llegaría, dijo con voz temblorosa. Mi hijo está vivo, ¿verdad? Montoya asintió. Sí. El señor Serrano me ordenó que me deshiciera de él. Pero su padre, Mateo, se arrodilló, me suplicó. Dijo que renunciaría a usted, que desaparecería para siempre, pero que salvara al niño. Y le dejé marchar con él. Sofía se derrumbó en un banco del jardín. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Mateo no la había abandonado. Había sacrificado su vida entera por salvar a su hijo. A su hijo. El hijo que ella había llorado durante 30 años. Aquella noche Sofía condujo hasta el barrio de Mateo. Esperó durante horas en su coche frente al viejo edificio de apartamentos. Cerca de la medianoche vio llegar un taxi. De él se bajó un hombre cansado con los hombros caídos por el peso de los años. Era Mateo. Sofía salió del coche. El sonido de la portezuela al cerrarse hizo que él se girara. Sus miradas se cruzaron bajo la luz anaranjada de una farola. 30 años desaparecieron en un instante. Sofía, susurró él, dejando caer el maletín que llevaba. Ella se acercó temblando. Tenía que preguntártelo, Mateo. Llevo 30 años queriendo preguntártelo. ¿Por qué me abandonaste? El rostro de Mateo se contrajo de dolor. No te abandoné, Sofía. Nunca. Lo que abandoné fue mi vida para salvar a nuestro hijo. A nuestro Rafa. La palabra nuestro golpeó a Sofía con la fuerza de un huracán. Se tambaleó y Mateo corrió a sostenerla. Se abrazaron con la desesperación de dos náufragos que por fin encuentran tierra firme. Lloraron juntos, liberando 3 décadas de dolor, de malentendidos, de soledad. Días después, los tres se reunieron en la discreta cafetería de un hotel. Rafa, con su mejor ropa, vio a su padre sentado junto a una mujer elegante y hermosa que le sonreía con los ojos llenos de lágrimas. Al ver a su hijo, Sofía no pudo articular palabra. Solo se levantó, se acercó a él y lo abrazó. Rafa, susurró. Mamá, ¿de verdad eres mi mamá? Sí, mi vida. Soy yo. Estás aquí. Estás tan guapo, gracias por haber crecido tan sano. Rafa la abrazó con fuerza. El abrazo de una madre, que solo había conocido en sus sueños, era más cálido y real de lo que jamás había imaginado. Mateo se unió al abrazo y por primera vez en 30 años, la familia rota volvía a estar unida. Los meses siguientes fueron un torpe y feliz aprendizaje. Cenas en restaurantes de lujo donde Mateo y Rafa no sabían qué tenedor usar. Visitas al modesto apartamento donde Sofía se sentía extrañamente cómoda. Paseos por el parque, tardes de cine, conversaciones triviales, la construcción de una normalidad que les había sido robada. Una noche de invierno con la nieve cayendo sobre Madrid, los tres estaban sentados en la misma casa de comidas donde todo había comenzado. El local estaba lleno de calor y del murmullo de la gente. En las muñecas de Sofía y Mateo, los dos relojes idénticos brillaban bajo la luz. Se miraron y sonrieron. Rafa, con la cuchara a medio camino de la boca, dijo con una sonrisa pícara, bueno, ya está bien de presumir de relojes, ¿no? Que el verdadero tesoro lo tenéis aquí sentado. La carcajada de Mateo resonó en todo el local. El rostro de Sofía se iluminó con una sonrisa radiante, la primera sonrisa verdadera en 30 años. Sus ojos se llenaron de nuevo de lágrimas, pero esta vez, eran lágrimas de una felicidad tan inmensa que apenas le cabía en